preguntar desde AFAMER y desde tu trabajo de la organización, ¿cómo es la situación de las mujeres rurales en estos momentos en España? Bueno, pues efectivamente, querida Joana, buenos días. El AFAMER forma parte del Movimiento Mundial de Madres hace muchos años, casi más de 25 años hemos sido parte de este gran movimiento de madres del mundo, ¿no? Y bueno, pues nuestra organización no gubernamental en estos momentos en España, como toda la sociedad española, está viviendo momentos muy difíciles, muy trágicos, porque vivimos como todo el mundo una terrible tragedia, pero también nosotras hemos sido capaces de reinventarnos, porque no es que estemos ante un cambio del mundo, no, estamos ante un cambio de época, ante un cambio que va a transformar el mundo entero, y nosotras ahí hemos apostado, como siempre apostamos las mujeres rurales, por mantener vivos nuestros pueblos, pero también por ser mujeres valientes y solidarias. Y en estos momentos hemos hecho una campaña a los 2 o 3 días de conocer esta terrible tragedia, esta pandemia. Nos pusimos a coser en todos los pueblos de España equipamientos sanitarios, batas, gorros, manguitos, y hoy pues estamos haciendo alrededor de miles de mascarillas de norte a sur y de este a oeste de España. Mascarillas que indiscutiblemente algunas llegan a los hospitales, pero mayoritariamente tienen que llegar a los centros de mayores. Y por otra parte, sí, estas mascarillas tienen que llegar también a las familias rurales, y además estas mascarillas son donaciones de grandes empresas y de pequeñas y medianas empresas, pues AFAMER, que en estos momentos aglutina en toda España más de 190.000 mujeres afiliadas a nuestra organización, pues hemos creado esa red de mujeres que en su casa, cada una en su casa, con su máquina de coser, está recibiendo los hilos, las gomas y los metros de tela para hacer mascarillas. Sí, yo creo que el mundo rural en España, pero estoy convencida que en toda Europa, ¿no? En nuestra Europa comunitaria, yo soy una verdadera convencida de que Europa, nuestra Unión Europea, es necesaria, soy europeísta, ha sido un éxito de la propia sociedad europea la construcción de la Unión, ¿no? Y yo creo que todas las mujeres rurales de Europa, y yo me atrevería a decir del mundo, pero en el mundo hay muchos más problemas. Vamos a hablar de Europa. Han sido capaces de mantener en estos momentos el liderazgo en sus pueblos, ¿no? Y además, yo creo que hoy más que nunca tenemos que volver la cabeza hacia ese mundo rural. En el medio rural hemos mantenido, desde luego, el confinamiento, pero también una actividad fundamental para alimentar a la sociedad, que ha sido nuestra agricultura y nuestra ganadería. Y la columna vertebral, y los apicultores, y toda la actividad económica que gira alrededor del mundo rural, se ha mantenido para alimentar a la sociedad española, pero también para alimentar a toda Europa. Columna vertebral del mundo rural. Y ahí están las mujeres. ¿Y cómo ves la situación de estas madres que están ahora con sus niños en casa tratando de seguir sus tareas? Bueno, desgraciadamente todavía en España no tenemos una red de fibra óptica o de internet por todos los pueblos, ¿no? Como desgraciadamente la falta de acceso a internet hace que nuestros niños y nuestras niñas en el medio rural no puedan acceder de la misma forma o sobre todo en la misma posición de igualdad que el resto de los niños que viven en pueblos grandes o que viven en ciudades. Han ideado también algunas ideas, ¿no? Pues por ejemplo, llamar al alcalde del ayuntamiento o a la concejala del ayuntamiento, sacar a través del ayuntamiento, bueno, pues las tareas y repartirlas a los niños por de casa en casa, con una madre comprometida o con un padre comprometido. Esto es una lección para todos los que nos van a escuchar y te van a escuchar diciendo esto, para que en muchos países que el alcalde se ponga a imprimir las tareas de los niños. ¿Qué mensaje le pasarías hoy a las autoridades nacionales, regionales, internacionales? Ahora hay que mandar un mensaje de fuerza, un mensaje de esperanza,
un mensaje de que efectivamente, bueno, cada una de las familias ha sufrido esta pandemia, ¿no? Y que este confinamiento nos ha enseñado que es muy importante nuestra familia, que es muy importante pasar más tiempo con nuestros hijos, que es muy importante querernos un poco, ¿no?